de que mis hijos tengan esto, es cuadro de Punnett básicamente, pero le tienen que explicar al paciente también en qué consiste su enfermedad. Entonces le tienen que explicar tipo de herencia, dominante recesiva, ligado a X, etc. La fisiopatología de la enfermedad y responder a su duda sobre qué porcentaje o qué riesgo hay de que sus hijos o su familiar nazcan con tal o cual condición. ¿Ok? Y las enfermedades son acondroplasia, hipercolesterolemia familiar, hemofilia y fibrosis quística. Una de esas. O sea, les toca una de esas que viene porque ya sea ella o su hijo, fibrosis quística. O su hijo o tal apareció y no se olviden de las cosas que pueden modificar la expresión de las enfermedades, como pleiotropía, como esos conceptos se los tiene que en la consulta explicar al paciente, ¿ok? Como las mutaciones de novo, etcétera, etcétera. El paciente viene porque a él o a alguien de su familia le detectaron tal cosa y quiere saber qué riesgo hay de que sus hijos lo tengan. Acondroplasia, hipercolesterolemia familiar, hemofilia y fibrosis quística. O sea, dominantes recesivas y ligadas. Hemofilia. ¿Quieres saber cómo se llama? Fisiopatología de la enfermedad. ¿Por qué pasa? El mecanismo de herencia y lo que te va a preguntar la persona, que es probabilidad. Cuadro de Punnett. ¿Perdón? No, hay 4 evaluadores, yo les voy a evaluar uno de 4. O sea, usted puede ser. Sí, entonces, no sé, ahí sí yo no las listas, es muy al azar. Sí. El evaluador no tiene que interactuar contigo. En un ECOE tú haces una consulta, le respondes al paciente, no al evaluador. El evaluador no tiene que interactuar, simplemente te está calificando. O sea, terminando el tiempo, pasas por la idea de ahorita, hasta donde sé, son 3 escenarios distintos. No sé si Fisiopato se integra dentro de lo nuestro o tiene aparte sus preguntas, pero la idea sería, pasas, por ejemplo, a genética, creo que son 12 o 15 minutos, por ser primera cosa se les va a dar más. Entonces, se termina tu tiempo, ahí te dan un papelito que es a qué escenario te toca pasar, pasas a tu siguiente escenario, o sea, todos están rotando, todos los que están dentro están rotando, y cuando es el siguiente escenario, entonces, y ya terminas tus escenarios, ya puedes salir. Es un escenario por materia. No sé, creo que Fisiopato se va a adaptar a intro y entonces ya ahí mismo, al explicar la fisiopatología de la enfermedad, se evalúa Fisiopato. Creo. Me parece que sí. El ECOE es proyecto integrador, es la calificación de todo. Ajá, exacto. Ahorita, porque ya más adelante, generalmente, por ejemplo, yo en hemato les tomo un porcentaje de lo que sacaron en hemato y el proyecto integrador, que es 10%, es el promedio de todo. Pero ahorita, por ser primero, es proyecto integrador, es como todo. Sí. Sí, entonces se les cita a cierta hora al auditorio del hospital, allí están todos y van pasando por grupos a simulación, que es donde se hace esto. Entonces se les asigna a qué escenario van, una letra cada uno, y ahí empiezan. No, todos se quedan afuera, antes de entrar, en las puertas. En la puerta están las indicaciones para cada escenario, y al momento ya de que suena el timbre, entran a sus escenarios. Tienen un timbre 2 minutos antes de terminar y otro timbre para terminar, que es cuando ya tienen que salir y volverse a colocar en la puerta del siguiente escenario para leer. Se les da 2 minutos para leer y otra vez ingresan. 2 escenarios. No, en general.
No, nadie pasa por todos los escenarios, solo los que te tocaron. Sí, o sea, todos tienen rúbricas de evaluación. Sí. ¿Ok? Básicamente es lo que les estoy diciendo ahorita. Es cuadro PUNED, es fisiopatología, es, ¿cómo se llama? Mecanismo de herencia. Para lo mío. Los demás ya dependen. Se los acabo de decir. Eso. Si son irregulares, solamente presentan para el escenario que estás cursando. Entonces se te promedia el escenario. Si solamente presentas genética, pues esa va a ser tu nota. Sí. Entonces generalmente los irregulares inician porque no pasan por todos los escenarios y ya después ya todos los demás. Ok, vamos a terminar onco y ya mañana empezamos con multifactorial. Entonces nos quedamos, ya vimos por lo menos un cáncer familiar. ¿Se acuerdan cuál fue? Un cáncer familiar, por lo menos ya vimos antes de irnos de vacaciones una semana y media. Bueno, cáncer de mama BRCA1 y BRCA2, ajá, puede. ¿Y P53? ¿Se acuerdan cómo se llama? Difragmenio. Ok, aparte de esos, existen otros síndromes que sí son heredables, son cánceres familiares. Entonces, ¿cómo yo me puedo imaginar o puedo sospechar que una persona tiene un cáncer familiar? Normalmente, ¿en dónde mutan las células de cáncer? ¿En dónde mutan las células de cáncer? En células somáticas, es decir, si alguien tiene cáncer, lo más probable no es que sea hereditario, que lo haya traído en nacimiento. Lo más probable es que sus células somáticas mutaron y entonces empezaron a crecer descontroladamente. Pero más o menos un 5% de todos los cánceres sí se va a deber a mutaciones que se heredaron y que van pasando de células germinales a células germinales y que sí varios miembros de la familia pueden tener cáncer. Entonces, ¿cómo sospecho yo que un cáncer es de origen familiar? Una de las formas de sospechar es cuando es un órgano par, como el retinoblastoma, ¿se acuerdan? Retinoblastoma, decíamos que los niños que no heredaron el gen mutado normalmente tienen retinoblastoma en un ojo, pero que cuando es hereditario lo presentan en los dos. Cáncer de mama, existe la posibilidad de que sean las dos mamas afectadas si es una mutación hereditaria. O sea, cuando hay órganos pares, el hecho de que se presenten ambos me da más el riesgo, la probabilidad de que sea un cáncer hereditario. Otra de las formas de sospecharlo, de saberlo, ¿se acuerdan cómo se heredan estas mutaciones de cáncer cuando son heredables? Autosómico dominante. Entonces, el patrón de herencia autosómico dominante es 3 generaciones afectadas por un mismo tipo de cáncer o cánceres que se asocian a lo mismo. Por ejemplo, ovario, mama, próstata para BRCA. ¿Ok? Entonces, ese patrón generacional también me da la probabilidad o el riesgo. La otra es a qué edad normalmente se presenta este cáncer. Por ejemplo, cáncer de mama, ¿de cuántos años en adelante? No, normal, sin mutaciones. Normalmente le da a las personas de más de 40 y va aumentando el riesgo conforme aumenta la edad. Cáncer de próstata, 50. Cáncer de colon también 50 en adelante. Entonces, si se presenta en una edad demasiado joven, 20, 30, entonces puedo sospechar que algo ya estaba mal desde antes y es cuando puedo sospechar de que hay un cáncer de origen hereditario o que es un cáncer muy raro y que
2 miembros de la familia lo presentan, entonces sí tengo que hacer mi sospecha. Ok, cánceres más frecuentes a nivel mundial. Existe una página que ustedes pueden buscar, se llama GloboCam, y que va actualizando más o menos cada 2 a 3 años cuál es la incidencia y prevalencia de los diferentes tipos de cánceres, y te pone cuál es el que más se presenta, y también te da mortalidad y proyecciones, que es lo que se espera de aquí a 2050. Entonces, lo que tenemos hasta ahorita como primer lugar, que ya por varios años ha sido cáncer de pulmón, seguido de cáncer de mama. En tercer lugar tenemos cáncer de colon y recto, y ya luego tenemos cáncer de hígado y cáncer de estómago. Entonces, si vemos de aquí, sí tenemos cánceres que pueden llegar a heredarse de forma por mutaciones germinales, como cáncer de mama, pero también, por ejemplo, el cáncer de colon y recto se puede llegar a heredar, igual que el cáncer de estómago. Entonces, vamos a ver, además del Li-Fraumeni, diferentes síndromes de cánceres familiares. Y aquí están algunos de ellos: las mutaciones en BRCA1, BRCA2 para mama, los síndromes de Lynch y síndrome de poliposis adenomatosa familiar, que se relacionan con cánceres de tubo digestivo, más principalmente colon recto, pero también puede dar estómago, páncreas, etc. El cáncer de próstata, que también se relaciona con mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Vamos a hablar primero del cáncer de colon. ¿Cuál es la historia natural del cáncer de colon? ¿Cómo empieza normalmente? ¿Empieza con un qué? O sea, la fisiopatología. Lo más común. No, antes de... ¿Cómo se presenta? Ajá. ¿Cuál es la forma, así como para, por ejemplo, para cáncer cervicouterino, me hago Papa Nicolau, cuál es la forma de detectar a tiempo un cáncer de colon? ¿Por qué? ¿Qué buscas en la endoscopia? ¿Qué lesión? ¿Ah? Pólipos. Entonces, lo normal o lo común es la persona que come mal, come poca fibra, ultraprocesados, etcétera, etcétera, que va lesionando mucosa de colon, que se forman pólipos, y que a lo largo de muchos años esos pólipos pueden ir creciendo, pueden ir aumentando su tamaño, y ahora sí convirtiéndose en pólipos displásicos y finalmente migrar hacia un adenocarcinoma. Esa es como la historia natural en la persona que normalmente tiene mala alimentación. Pero también existe la mayor probabilidad genética de desarrollar pólipos a una edad mucho más temprana, generalmente pólipos benignos, no sin displasia. Y a esta enfermedad se le llama poliposis adenomatosa familiar. Es un trastorno autosómico dominante en donde el gen afectado se llama el gen APC, o de adhesión celular y organización del citoesqueleto. El hecho de que este gen esté afectado lo que hace es mayor desarrollo de pólipos. Ahora, cuando se agregan mutaciones, o sea, gen APC más otro de los genes implicados en carcinogénesis, que puede ser un oncogen como RAS o un gen supresor como P53, entonces tenemos ya la migración de un pólipo, de un adenoma benigno hacia un adenocarcinoma. ¿Ok? Entonces, APC lo que hace es mayor riesgo de desarrollar pólipos. Lo que me da cáncer finalmente es las mutaciones agregadas a la mutación de APC. ¿Ok? Y APC se puede heredar como una característica autosómico dominante. También existe el riesgo de tener cáncer de colon de origen hereditario sin pasar por pólipos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque la lesión casi siempre es pólipo displásico, pólipo velloso más de 1 centímetro, y entonces esos son los que tienen más riesgo, y por eso cuando hacen colonoscopías lo ideal es, pues si se encuentran pólipos, retirarlos. Entonces, pero también hay gente que presenta cáncer de colon que no pasa por pólipos, y a eso se le llama, o ahí sospecho que
Lo nombraste mucho, Kevin, las primeras clases que hablamos a esos genes. Los MLH. Los MLH son una familia de genes reparadores. ¿Ok? ¿Cuáles son las células de nuestro cuerpo que crecen más rápidamente o que siempre están recambiándose? Epidermis. Piel, mucosas, siempre se están recambiando. Entonces, por eso la gente que recibe quimioterapia, que la quimio le pega todo, generalmente se queda sin pelo, empieza a tener uñas quebradizas y tiene algo que se llama mucositis, que es la inflamación de las mucosas que puede ir desde la boca, o sea, que le molesta, que le arde, que le roza, hasta el intestino. Y entonces pueden desarrollar diarrea, pero secundario a este proceso de ataque prácticamente a su ciclo celular. Entonces, son de las células que recambian más. Y como hay más recambio, también puede haber más errores en la síntesis de DNA. Pero entonces lo que tendría que pasar, si P53 detecta que esto está mal elaborado, o sea, mi DNA de las células de mi intestino, lo que tendría que pasar es llamar a este grupo de genes, a MLH, para que me repare los específicamente malos emparejamientos de bases, ¿ok? A nivel del sistema gastrointestinal, más comúnmente colon y recto. Si estos genes están mutados, entonces ya tengo el primer hit, otra vez, nunca es suficiente con uno para tener un error, para tener una oncogénesis. Entonces, otra vez tengo que agregar un segundo para que ahora sí las células que no pudieron ser reparadas ahora sí se expresen como células neoplásicas. Entonces, síndrome de Lynch es un tipo de cáncer hereditario que me da principalmente cáncer de colon sin que pase por pólipos, pero también se relaciona con otros tipos de cáncer en tubo digestivo. Entonces también se relaciona con cáncer de estómago, también tiene que ver con cáncer de endometrio, con cáncer de ovario, y entonces yo tengo la forma clínicamente antes de hacer pruebas genéticas, de sospechar que una familia tiene síndrome de Lynch. Y a eso se le llaman criterios de Ámsterdam. Son criterios clínicos en donde yo puedo sospechar que hay agregación familiar para cáncer a nivel gastrointestinal. Entonces, los criterios son más de 3 miembros de una familia con cáncer de colon y recto o de otros cánceres asociados como estómago, endometrio, ovario. Familiares afectados en varias generaciones porque es autosómico dominante y algún caso diagnosticado antes de los 50 años de edad. Si me cumple con esos, entonces tengo que hacer búsquedas sí o sí de mutaciones en los genes MLH para hacer el diagnóstico ahora sí confirmado de síndrome de Lynch. ¿Cómo se diferencian? Lynch es no poliposo. No hay pólipos. O sea, pasas directamente, sin que haya historial de pólipos, pasas directamente al cáncer. Obviamente no hay forma de diferenciarlo clínicamente si no hiciste colonoscopías previas. Por eso estos criterios. Entonces, que son 3 personas de tu familia afectadas con cáncer de colon y recto o con alguno de los cánceres que te da el no poliposo, o con varias generaciones afectadas y algún caso diagnosticado antes de los 50, porque estas son enfermedades que generalmente son de los 50 en adelante. Lo que pasa es que estos genes se encargan específicamente de cuando, al momento que hay errores en la complementariedad de las bases. Básicamente eso es lo que hacen. Cuando están mal emparejadas las bases, son el grupo de genes que se encarga de cortar y de volver a hacer la reparación. Entonces, lo que me causaría entonces serían errores. Si no se puede reparar, en teoría tendríamos
un supresor que me los envía a apoptosis, pero por eso decía, puede, o siempre se necesita un segundo hit para que se pueda producir. Cuando no emparejan, al momento de no hacer emparejamiento. Ahora, ¿cuándo vale la pena hacer pruebas genéticas? Porque normalmente la gente se detecta el cáncer, se hace inmunohistoquímica y se inicia tratamiento. ¿Cuándo vale la pena ver si una persona es mutante para BRCA? ¿Cuándo vale la pena ver si un paciente es mutante para P53, para MLH? Cuando hay agregación familiar, ¿pero para qué lo harían? O sea, ¿cuáles serían las ventajas de hacerlo? Prevención en los demás miembros de la familia, ¿no? Porque puedo hacer tamizaje o puedo, como Angelina Jolie, que se conocía como mutante de BRCA, decidir reseccionar esos órganos que están más propensos a tener cáncer. Sí, entonces disminuyes mucho a los principales órganos en riesgo, pero no puedes eliminar el 100% del riesgo que tienes, ahí está latente. Entonces, la ASCO, que es la Asociación de Oncología de los Estados Unidos, recomienda realizar pruebas genéticas cuando se cumplan estos criterios, que es que existen antecedentes en la persona o en la familia que sugieren un cáncer hereditario, que la prueba puede ser interpretada adecuadamente, o sea, sí tengo asesoría genética para que me pueda decir qué significa lo que me salió en la prueba, que el resultado va a influir en el tratamiento médico. Tenemos actualmente terapia blanco utilizado para ciertos tipos de mutaciones como BRCA precisamente, los inhibidores PPAR, y que se identificó un caso índice con predisposición al cáncer hereditario. Entonces, no es como que todas las personas nos vayamos a hacer pruebas genéticas para ver si heredamos alguno de estos genes. Es cuando ya se presentó un caso índice en la familia, cuando queremos hacer detección oportuna o cuando estamos dispuestos a hacer tratamiento profiláctico anticipado en función de cuál pueda ser el gen. Sí, de hecho justamente cuando nosotros hacemos seguimiento y tratamiento de cáncer, tenemos que hacer idealmente técnicas genómicas. ¿Y qué es genómica? Porque ya vamos a terminar genética y no hemos hablado de qué es genómica. Ajá. El estudio completo, ¿qué quiere decir? Estudio el DNA, pero también estudio las proteínas que van a resultar de la traducción de ese DNA. Entonces, las pruebas en genómica es cuáles están afectadas, qué genes están afectados y también qué proteínas se traducen. ¿Y esto para qué me sirve? Al final de cuentas. Uno, pronóstico y tratamiento, pero a nivel investigación me sirve para saber cuáles son las proteínas y los genes más frecuentemente afectados y para poder hacer investigación en el sentido de revertir esas afecciones o bloquearlas de alguna manera. Es decir, cuáles son las mutaciones más frecuentes en cáncer y desarrollar terapias blanco. Y de lo que hablabas era de esto, que es el análisis de expresión génica de los tumores. ¿Se acuerdan de esa imagen? Cuando vimos Soderblot, cuando vimos electroforesis de proteínas, son los microchips de DNA. Entonces, ¿qué es? Es un chip en donde tienen, que generalmente es nivel de investigación en poblaciones, en donde se tienen los genes más comúnmente identificados hasta la fecha que puedan estar mutados en cáncer. Y entonces se tienen sondas, cada color es un pocillo, en donde se deposita una sonda de DNA con un gen mutado, y entonces lo que vemos es cuáles hacen hibridación, cuáles son complementarias, y entonces a nivel poblacional cuáles son los genes que más frecuentemente se mutan en una población.
Y la idea de esto es precisamente el desarrollo de fármacos que vayan dirigidos contra estas mutaciones. ¿Ok? Entonces, exactamente como trastuzumab para HER2. Entonces, básicamente es cómo deciden las farmacéuticas a qué le invierto o qué me conviene más en cuestión de desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Se acuerdan que es esta imagen de arriba? ¿Qué prueba es? No, ese no. Es un FISH. ¿Ok? Que era una forma de marcar también un lugar de un cromosoma que yo ya conozco. Y este FISH específicamente, que fue el mismo que les presenté en la clase, es de la translocación 922 del cromosoma Filadelfia. En donde el 9 tiene al gen de Abelson, 22 a BCR, que son genes que normalmente me sirven para el desarrollo de mis células de la sangre. Por separado funcionan como protooncogenes, pero cuando se juntan, porque hay una translocación, un rompimiento de los genes de los cromosomas 922 y BCR-ABL me forman una proteína de fusión, es decir, algo que antes estaba por separado y que ahora está junto, me va a provocar que se vuelvan locas mis señales de crecimiento. Me va a provocar que un protooncogen se convierta en un oncogen que siempre me va a estar diciendo a la célula, en este caso a la célula madre de la médula ósea, a sangre, a sangre, a sangre, a sangre, a sangre. Y eso se llama activación constitutiva, me provoca que la proteína, el receptor de membrana, siempre esté mandando señales. Ahora, ¿por qué es importante y por qué siempre hablamos de cromosoma Filadelfia? Aparte de porque soy hemato. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué siempre el prototipo es Filadelfia? No que sea el más estudiado, pero sí fue el primero. El primero contra el que se desarrolló un medicamento que era capaz de bloquear mi proteína de fusión. Entonces, el primer medicamento desarrollado por ahí del 97, que fue el Glivec o imatinib, es un inhibidor de tirosina. Es un inhibidor que se une a esta proteína que siempre está activada para prácticamente apagarla. Y entonces, a mí, ya como médico tratante, no solamente me importa actualmente saber que BCR-ABL está presente, me importa saber cuánto está presente. Y para esto no necesito un FISH, ahora sí ocupo. Ahora sí, ¿qué es esto? Aparte de un dibujito. Eso es una PCR, pero es una PCR cuantitativa, ¿ok? Entonces, si ustedes checan, esta parte de aquí es del 0 al 100%. ¿0 al 100% de qué? No. De la cantidad de copias que hay de BCR-ABL en las células de mi sangre. Si ustedes ven, este paciente se detectó con ¿cuánto porcentaje? Muy cerquita al 100%. O sea, todas sus células tenían proteína de fusión BCR-ABL. Y empieza el tratamiento con Glivec, que aparte Glivec es tomado, no es quimio inyectada, no nada, es tomado. Y entonces, eso fue en julio, en septiembre del mismo año, baja a menos del 0.01%. ¿Qué quiere decir? Para fines nuestros se llama respuesta molecular completa. ¿Qué quiere decir? Es básicamente indetectable la proteína, está controlada la enfermedad, pero tengo que darle un seguimiento, tengo que hacerle PCRs esporádicamente, casi cada 3 meses. ¿Para qué? Para llevar un control, para ver si el medicamento sigue haciendo su efecto, también para ver si el paciente se lo está tomando, ¿ok? Porque puede llegar a pasar lo que a él le pasó al cabo de un año de seguimiento, que es, pasó la línea roja. ¿Se dan cuenta? Hasta ya la última determinación en julio de 2012. Eso para mí es, perdió respuesta. Primero hay que ver que se tome el medicamento.
Segundo, si se lo toma, entonces es tiempo de cambiar de terapia. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace tu célula tumoral? Muta. Y entonces crea resistencias a medicamentos. Entonces, ya no solamente existe imatinib, existe dasatinib, nilotinib, ponatinib y un montón de tinib, que son segundas, terceras, cuartas generaciones de medicamentos que se han ido desarrollando a medida que se han identificado las mutaciones por las que la célula se hace resistente al medicamento. ¿Ok? Entonces, antes del 97, la leucemia mieloide crónica, que es la que se causa por el BCR-ABL, era una leucemia que únicamente se curaba con un trasplante de médula. Pero después del 97 fue el primer cáncer controlado por una pastilla, bueno, 4 al día. Entonces, actualmente, pero ¿cuál era el contra? ¿Cuál era lo malo? El costo, ¿ok? Imatinib, cuando perdió patente costaba 40,000 pesos, lo que quiere decir, costaba como 70 cuando salió. Y es mensual y es de por vida, ¿ok? Entonces, no hay seguro que te lo, bueno, el IMSS sí lo da, aquí sí la patente. No hay seguro que te aguante, pues, este tipo de medicamentos. Ahora, ¿qué se ha logrado ver con el seguimiento de los pacientes? Que cuando tú tienes a un paciente por abajo de la línea, en el punto verde, por 3 años consecutivos, tú puedes quitarle el imatinib o puedes quitarle el inhibidor y el paciente va a seguir en respuesta. Entonces, algo que hace 15 años solo se curaba con trasplante, actualmente se considera, porque ya hay evidencia, que se puede curar y se puede dejar de tomar el medicamento, pero para eso necesito 3 años en respuesta molecular mayor, o completa, mejor dicho. Entonces, ¿cómo lo supimos? Pues después de 15 años y después de darle seguimiento a esas personas con PCR y cuando alguien se atrevió a ver qué pasaba cuando ya deja el medicamento, ¿okay? Que ha sido finalmente un alivio para gastos de salud pública en los países que sí ofrecen el medicamento. Sí. Sí, hace una inhibición competitiva del receptor. Entonces básicamente se une. Y entonces por eso era el miedo y por eso se pensaba, en cuanto se lo quito, pues ya no hay quien me haga inhibición competitiva. Pero lo que se ha visto es que a nivel genético es posible revertir, separar la proteína de fusión si por 3 años estás inhibiendo a la tirosikinasa. ¿Ok? Entonces, para esto me sirve. Ya me pasé por el otro. Entonces, me sirve para descubrir nuevos medicamentos. Glivec, que es el imatinib, pues sigue ahí porque fue el primero, aunque es el más viejito de esos. Tengo también inhibidores de JAK2, ruxolitinib. Tengo trastuzumab, que lo mencionaron hace ratito, es un anticuerpo monoclonal específico para las personas con cáncer de mama que tienen amplificado el oncogen HER2. Y lo que es la mamá luchona del cáncer de 8 años para acá, les digo, es el pembrolizumab o nivolumab, también tienen el mismo mecanismo, que son inhibidores PD1. ¿Qué son los PD1? Mi linfocito T tiene un receptor que se llama PD1. Cuando una célula normal llega, tiene un ligando PDL, sería, que se une a PD1 y que me apaga mi linfocito T para que yo no lo ataque. Pero resulta que muchos cánceres tienen este ligando y así se hacen pasar por células normales. Entonces, pembrolizumab y nivolumab llegaron prácticamente a quitarle el apagador al linfocito T para que ahora ataque al cáncer. Y se empezó con cáncer de pulmón en personas que ya estaban prácticamente para cuidados paliativos y que ya no tenían nada más que hacerles, con muy buenas respuestas, y actualmente se han ido utilizando progresivamente en casi todos los tipos de cánceres y es, digamos, de la terapia más potente que actualmente se tiene contra el cáncer. Hay muchas más, no hablamos únicamente de medicamentos, hablamos de CAR T-cells, hablamos de muchas cosas más, pero en cuestión de desarrollo de fármacos, pues la idea es
no atacar a todo el ciclo celular, sino atacar específicamente los puntos. ¿Y por qué no se ha descubierto un medicamento contra el cáncer? Porque a las farmacéuticas les interesa. El problema es la complejidad del cáncer. Este es un diagrama de una célula, es leucemia mieloide aguda, y todos los puntos rojos que ven son las posibles mutaciones que pueden existir. A pesar de eso, actualmente muchas leucemias mieloides agudas se están tratando con triple terapia blanca, con muy buenos resultados, sin quimioterapia. Y la idea es avanzar hacia eso, a no darle a todo, sino darle específicamente a lo que es. Lo que requiere mucho dinero, requiere mucha inversión y mucha investigación en este sentido. Claro, no sé si es. Bueno, ya era todo, ahora sí.